Buen día, estimados alumnos. Hoy vamos a desarrollar la quinta sesión titulada Base de datos, la cual tiene como objetivo explicar cómo se emplea una base de datos en los sistemas de información geográfica. A mediados del siglo pasado se dio a conocer el concepto de base de datos, ello en función de representar diversas formas de gestionar base de datos de acuerdo a los requerimientos de los usuarios y de las empresas. Hoy vamos a detallar las características de estas bases de datos y cómo se relacionan con los sistemas de información geográfica. Finalmente, vamos a identificar los diferentes modelos de bases de datos y cómo lo podemos usar mejor de acuerdo a nuestras necesidades. Base de datos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos presenta información interconectada entre sí que permite identificar y gestionar diferentes tipos de actividades o registros de acuerdo a nuestras necesidades. En el caso de los SIG, la base de datos va a presentar atributos, va a presentar gestión de líneas, va a presentar información de polígonos, áreas y otros, que nos va a servir para posteriormente identificar y analizar cada información que vamos a usar en nuestro resultado final. La base de datos se caracteriza por tener una forma ordenada y sistematizada para nuestro uso de acuerdo a nuestras necesidades. La base de datos es importante para la captura y la gestión de la información de datos de los sistemas de información geográfica. Nos van a permitir gestionar de una manera mejor el almacenamiento y la entrada de estos SIG. Van a ser los datos más independientes en una base de datos, van a estar mejor ordenados y mejor sistematizados. También nos van a permitir reducir nuestros tiempos y poder gestionarlos de acuerdo a lo que vamos a usar. Podemos tener en la base de datos información tipo punto, tipo línea, tipo polígono, tipo áreas, tipo píxel y nodos. Importancia de la base de datos. La base de datos es muy importante porque nos permite almacenar, analizar, sistematizar y ordenar la data o la información geográfica. En el uso de los SIG es importante porque esta información tiene que tener datos espaciales, o sea, tiene que tener una referencia y una posición espacial. Esta posición va a estar de acuerdo a su datum y a su sistema de coordenadas. Asimismo, la base de datos nos va a permitir identificar de la mejor manera cuál es la información que voy a utilizar de acuerdo a mis necesidades. Por ejemplo, puedo seleccionar los ríos para identificar la estructura de un sistema hidrográfico. En la siguiente figura vamos a imaginar que tenemos un servidor de base de datos municipal, donde tiene tres áreas diferentes. La primera es el área de catastro. Esta área de catastro va a estar articulada con la base de datos del área de proyectos. Al mismo tiempo, esta área de proyectos y área de catastro va a estar articulada con el área de gestión de riesgos. En general, las tres áreas van a alimentar al servidor de la base de datos que va a tener una sola información a nivel local. En la siguiente figura podemos ver cuáles son las ventajas de utilizar las bases de datos. Independencia. Ni las aplicaciones en las que se usan ni los usuarios interfieren en la naturaleza de los datos. Disponibilidad. Los datos son accesibles desde cualquier soporte y cualquier usuario los puede emplear. Seguridad. La base de datos son más fáciles de copiar para disponer de un resguardo de información. Precisión. Los datos no se repiten, sino que se almacenan en un lugar único. Esto propicia un acceso rápido a ellos. Eficiencia. Se optimiza la captura, la codificación y la explotación de los datos. Coherencia. Los resultados que se obtengan serán de calidad. Contenido. La información recopilada en los datos tendrá valor. Sencillez. La estructura de los datos hace que usarlos sea fácil. Reutilización. Es posible emplear los datos en diferentes proyectos. Modelo de base de datos. Base de datos jerárquica. Este modelo tiene una estructura de nodos interconectados. A su vez, estos nodos pueden tener un padre
o varios padres, un hijo o ningún hijo, y estos van a depender de un nodo raíz. Sin embargo, este modelo presenta deficiencias como la mínima independencia, la redundancia de datos y la poca coherencia. En la siguiente figura vemos un padre principal que está dentro del cuadro mejora pavimento, que va a ser el nodo raíz. Este a su vez tiene varios hijos que vienen a hacer reconstrucción, mantenimiento y rehabilitación. A su vez, mantenimiento tiene doble función de padre y de hijo. Como padre, interconecta 3 nodos, que es rutinario, correctivo y preventivo. Base de datos en red. Ayuda a mejorar el modelo de base de datos jerárquico, pues posibilita que cada nodo tenga varios padres, lo cual impide que haya datos muy redundantes. No obstante, resulta complejo administrar esta base de datos. En la siguiente figura podemos apreciar que mantenimiento tiene 2 hijos, pavimento rígido y pavimento flexible. A su vez, estos tienen hijos como reparar y sellar juntas, sellar grietas y parchar. A su vez, sellar juntas viene a ser el padre de sellante de silicona y sellante asfáltico. Este tiene 2 hijos, a diferencia de parchar, que solo tiene un hijo, que es sellante asfáltico. Base de datos relacional. A diferencia de la base de datos jerárquica y en red, esta base de datos nos permite solucionar problemas que se presenten entre sí. Es por ello que es una de las más utilizadas actualmente. Esta base de datos está integrada por un modelo de tablas que nos va a permitir examinar y comprender mejor los datos a utilizarse. En la siguiente figura tenemos 3 tablas que permiten identificar la base de datos relacional. Por ejemplo, tenemos la tabla 1, donde indica en la columna fecha, código y ruta. La tabla 2 tiene sus columnas código y nombre de actividad, y la tabla como resultado tiene nombre de actividad, fecha y ruta. Tenemos la fecha 1 del 10 del 1. Esa fecha tiene como código 24, la cual como nombre de actividad es asfaltado. Y para la fecha 17 del 3 del 2 tenemos como código 24 y como nombre de actividad asfaltado. Para ambos las rutas son diferentes. Para el primero tiene I-95 y para el segundo tiene I-66. Base de datos orientada a objetos geográficos. Esta base de datos nos va a permitir integrar o relacionar una imagen satelital o una fotografía aérea de un objeto geográfico a sus respectivos datos. Por ejemplo, podemos tener como objeto geográfico una laguna. Esta laguna puede tener un uso específico. Su uso puede ser turístico o puede ser también para la pesca. Si tenemos como uso turístico, vamos a tener que el objeto es la laguna y el dato es situación de uso turístico. También vamos a agregarle una altitud, una pendiente, una orientación y un área. Todos estos van a ser los atributos que se van a anexar a esta imagen satelital o imagen aérea, y al final, al unirlo o relacionarlo, vamos a tener una base de datos orientada a un objeto geográfico. Base de datos espaciales. Esta base de datos nos permite almacenar geometrías de un archivo cartográfico con el fin de estudiarlas adecuadamente. De la misma forma nos permite realizar operaciones como unión, intersección, buffer y entre otros. Para almacenar estas bases de datos existen diferentes programas como ArcGIS, MySQL Spatial, PostGIS, etc.